tardes. Bueno, vamos a empezar entonces, muchachos, con la sesión de hoy. La idea es que hoy trabajemos el tema relacionado con límites. Vamos a mirar entonces lo que es la noción intuitiva de límite. Vamos a mirar teoremas sobre límites. Y por último miraremos lo que es el teorema que se conoce como el teorema del sándwich, el teorema del emparedado, pero que formalmente se llama el teorema de estricción. Entonces, estos son los temas que vamos a mirar. He tenido un problema técnico con la presentación, entonces nos va a tocar trabajar hoy en el presentador visual. Vamos a mirar el presentador. Está por la 2. Listo. Entonces miremos el presentador visual, muchachos, para mirar los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces los temas son la definición de límite, tenemos teoremas sobre límites, y por último tenemos el teorema del sándwich o de estricción. Este también se conoce como teorema del emparedado. Esos son los tres temas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a mirar entonces cómo se resuelven algunos ejercicios que aparecen planteados en el texto guía y que le sirven a uno pues de ayuda como para entender un poquito lo que es el concepto de límite, tanto pues el concepto intuitivo como la definición formal. Entonces vamos a comenzar, muchachos, con algo bien sencillo que es la noción intuitiva, la idea intuitiva de los límites. Este tema pues empieza prácticamente en la página, es el capítulo 1. Esto empieza en la página 123, ¿cierto? La noción intuitiva del límite. Y más adelante está la definición formal. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el límite de una función. Entonces, antes de comenzar, muchachos, permítame hacer una gráfica. Vamos a graficar, por ejemplo, la función x al cuadrado, que todos la conocen, es la parábola con vértice en el origen. Entonces digamos y igual a x al cuadrado. Y supongamos pues que por aquí tenemos los valores, el valor 1, el valor 2. Por aquí en el valor 2 tenemos la imagen que es 4, ¿cierto? Tenemos algo como así. Entonces observen, muchachos, ¿cuál es la idea intuitiva del límite? La idea intuitiva del límite es la idea de acercamiento, ¿cierto? Acercarse a 2 por la derecha. Fíjense que si yo me acerco a 2 por la derecha, lo que estoy haciendo es, por medio de la gráfica, acercarme a estos valores. Y si me acerco a 2 por la izquierda, lo que estoy haciendo por medio de la gráfica es acercarme con estos valores a ese puntico de ahí. Este que está aquí es lo que nosotros llamamos acercarse por la izquierda. Y tomar valores por la derecha del número es lo que significa acercarse por la derecha. Esos son los dos, digamos, dos cositas que uno tiene que aclarar antes de comenzar con la idea intuitiva. Entonces la idea intuitiva del límite es la que acabamos de mostrar ahí. Decimos que un número L, como en este caso el 4, es el límite. Es el límite de una función f. Si al acercarme en este caso a un numerito de una función, el número L es el límite de una función f, si al acercarme
los valores de x al número c, entonces los valores de f se acercan a L. Esto es lo que significa que un numerito se llame el límite de una función en un punto, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, muchachos, en este caso particular, en la gráfica se ve, a medida que nosotros nos acercamos a 2, bien sea por la derecha o por la izquierda, ¿cómo así que acercarnos? Significa cuando le damos valores que están cerquita de 2 por la derecha o valores cercanos a 2 por la izquierda, los valores de la función están cerquita de 4. Fíjense que el rango de esta función, los valores del rango están por acá. Los valores están cerquita de 4, las imágenes están cerquita de 4, porque nos estamos acercando pues, o estamos mirando los puntos que están sobre la parábola. Entonces eso es lo que se llama el límite de una función. El límite es una idea bastante sencilla de forma intuitiva, pero es un poquito complicada de manera formal, que es la que tenemos que aclarar el día de hoy. Entonces, muchachos. Sí. En la letra negra que te escribió la definición de límite abajo, después de F se acercan, no sé qué dice abajo, no se muestra. Se acercan a L. Ahí sí se ve. ¿Sí se ve ahí? Un número L es el límite de una función f si al acercarse los valores de x. Eso está dentro de paréntesis. Si al acercarse los valores de x a c, entonces los valores de f se acercan a L. Eso es lo que significa límite. Por ejemplo, muchachos, en este caso, fíjense que los valores de la función se acercan a 4 a medida que los valores de x se acercan a 2. Porque estamos sobre esta parábola, sobre y igual a x al cuadrado. ¿Sí o no? La idea intuitiva del límite es algo muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta línea recta. Digamos que tenemos la línea recta y igual a x más 1. Esta línea recta. Entonces, observe una cosa, muchachos. ¿Qué pasa si yo me acerco a 1? ¿A cuánto se acercan los valores de la función? Si yo me acerco a 1, entonces bastará ver que la imagen de 1 acá en la gráfica es 2. Y fíjese que si yo me acerco a 1, bien sea por izquierda, por valores más pequeños que 1, o bien sea por derecha, por valores mayores que 1, entonces los valores de la función se empiezan a acercar a 2. Entonces fíjese, si los valores de x están cerca de 1, los valores de la función están cerca de 2. Los valores de y están cerca de 2. Entonces la idea intuitiva, muchachos, de límite es una idea de acercamiento, es una idea muy sencilla. La idea formal les tomó a los científicos más o menos unos 500 años para poderla escribir de manera formal, de manera que todo el mundo la entendiera. ¿Por qué de manera que todo el mundo la entendiera? Porque los valores de x están cerca. ¿Qué significa? ¿Cierto? Estar cerca para alguien significa que la distancia, por ejemplo, sea 1, pero estar cerca para otra persona es que la distancia sea una décima. Hola. Sí, por favor, poner la hoja anterior. Yo le voy a preguntar, ¿para qué? Yo se la pongo con mucho gusto, pero dígame ¿para qué? ¿Para qué le pongo la hojita anterior? Para terminar de dibujar la recta. Un compañero no ha terminado de... La recta, aquí tenemos una parábola. La parábola. Ah, bueno, para terminar de dibujar la parábola, dibújela pues. Gracias. Bueno,
Porque muchachos, acuérdense que esa definición está en la página 123. Bueno, 124. Está la noción intuitiva de límite. Entonces la noción intuitiva es muy sencilla, como les estaba mostrando, es muy clara. No tiene inconvenientes, es una idea de acercamiento, ¿cierto? Es una idea de acercamiento. Uno podría pensar en el límite también, ¿cierto? En la vida real. A medida que usted está subiendo un morro, un monte, y el monte tiene altura, por decir algo, 2000 metros. Entonces fíjese que a medida que usted se va corriendo en dirección horizontal, va elevando su altura. Entonces uno, dependiendo de cómo esté el sistema de referencia, uno podría decir que el límite son 2000 metros, ¿cierto? Que de ahí no va a pasar, que serían los 2000 metros de altura. A medida que uno va caminando de forma horizontal, va ascendiendo por una montaña. Hay algunos ejemplos pues en la vida cotidiana que uno puede ejemplificar con la noción de límite. Bueno, muchachos, ahí está entonces el otro ejemplito, que es el ejemplito de la línea recta, ¿cierto? Que es este. Vuelvo y repito, observe que cuando uno toma valores cercanos a uno, bien sea por la izquierda o bien sea por la derecha, los valores de la función están cerquita de 2, ya sea por arriba o sea por abajo. Pero esto, como les digo, esto causa problemas. ¿Por qué causa problemas? Porque ¿qué significa que los valores de una variable estén cerca? Como les decía ahora, estar cerca puede significar para alguien estar a una distancia de 1 centímetro, pero para otra persona puede significar estar a una distancia de 1 milímetro, ¿cierto? O de una décima de milímetro o de una centésima de milímetro. Eso para otra persona podría ser estar cerca. Entonces uno tiene que aclarar ese concepto para poder definir lo que es de manera formal el límite de una función. Entonces, para poder ver eso, muchachos, yo quiero referirme al ejemplo de la página 124 del libro y se los voy a poner aquí en el presentador visual, que es este. Le dicen, considere esta función. Considere la función que le estoy copiando acá en el presentador visual. La función es f de x igual a 2x a la 3 menos x menos 1 sobre x menos 1. Considere esa función. Este es el ejemplo de la página 124 del libro. Y le quiero mostrar lo siguiente, muchachos. En la página 124 del libro, el profesor hace una tablita con valores para la variable x y para la función. Él hace valores. ¿Cuántos valores pone? Profe, ahí en la tablita el último es F. F de X. F de X, ¿cierto? Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias, te había apagado. Señor. ¿Cómo va a ser igual a 1? Siempre. Porque si es igual a 1 es una indeterminación. Que la x es igual a 1 siempre. No, estamos viendo un ejemplo. No, profe, f de x. La función es igual a 1 siempre, ¿no? La función es igual a 1 siempre, no. ¿Por qué? Porque 2x menos 1 no es igual a x menos 1. Y x menos 1 sobre x menos 1 no da 1. 2x menos 1. Profe, 2x menos 1 no es igual a x menos 1.
¿Y qué pasó con el cuadrado? Ah, no le escrito, entonces no se veía. No se ve, profe. Que no se ve, entonces tenía la duda ahí. Ah, no se Baja la veía. hoja un poquitico, si baja la hoja un poquitico se ve. Muchachos, abran el libro en la página 124. ¿Ya lo abrieron? Profe. No. Hay unos que sí, otros que no. Bueno, para los que ya la abrieron, estamos hablando de la función que aparece ahí. La función que aparece ahí es la función f de x igual a 2x al cuadrado menos x menos 1 sobre x menos 1. Y en la tabla hay una tablita con valores. Yo solamente voy a colocar algunos. Voy a colocar, por ejemplo, estos, el 0.5, el 2, 0.75, voy a poner el 0.99, voy a poner el 0.995 y voy a poner el 0.9995. Los valores de la función son 2. En 0.75 es 2,5. Voy a poner algunos. En 0,99 es 2,98. En 0.995 es 2,99. En 0.9995 es 2.999. A la derecha de 1 hay unos valores. Voy a poner algunos. Voy a poner el 1.5. Aquí en este caso la función es 4. Voy a poner el 1.25. Aquí la función es 3,5. Voy a poner el 1.01. Aquí la función es 3.02. Y voy a poner el 1.005. Aquí la función es 3.01. Y la función en 1 no está definido. ¿Quién me dice por qué la función en 1 no está definida? Profe, porque es una indeterminación. ¿Y por qué es una indeterminación? Porque queda 0 sobre 0. Porque 0 sobre 0 no. No queda 0 sobre 0. Si usted reemplaza la x por 1. Cero el denominador. Exacto. Sí, sí da 0 sobre 0, muchachos. No. No, profe. No da 0 sobre 0. Sí da 0 sobre 0. Es una indeterminación. Bueno, en cualquier caso uno no puede dividir por 0. Y como yo no puedo dividir por 0, entonces no está definida la función en 1. Bueno, los que tienen el libro pueden observar que hay una flechita. Hay una flechita acá y también hay una flechita en este valor. Hay una flechita en este valor y hay una flechita en este valor. Y vamos a explicar eso de qué se trata. Bueno, entonces observen una cosa, muchachos. Observen una cosa. Vamos a tratar de aclarar un poquito lo que significa acercarse a 1. Vamos a tratar de aclarar un poquito eso. ¿Qué significa acercarse a 1? ¿Cierto? Entonces fíjese, cuando yo me acerco a 1, supuestamente los valores de la función están cerquita de 3, ¿cierto? Están cerquita de 3. Pero fíjese que en 1 la función no está definida. Que digamos no definida. En 1 no está definida. Vamos a tratar de aclarar un poquito lo que significa acercarse o estar cerca de un número. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, este es un ejemplo que está en la página 124. Entonces observen aquí una cosa, muchachos, con la flechita que está a la derecha. Con las flechitas grandes, con estas. ¿Cuál es la distancia entre los valores de la función y 3? Ustedes saben que es el valor absoluto.
Es como nosotros medimos la distancia entre números, por medio de valor absoluto. Observen una cosa, muchachos. Yo quiero saber cuál es la distancia entre x y 3. ¿Cómo es? ¿Menor que quién? Comparando estos numeritos que tengo acá. Entonces observe una cosa. En el caso de la función, los valores de la función f de x, en este caso están entre 2 y 4. Véalos acá. Los valores de la función, si estoy parado acá, están entre 2 y 4 para esta tablita. Observe que yo el valor que quiero determinar es este. ¿Cuál es la distancia entre los valores de la función y 3? Para determinar eso lo que tengo que hacer es restar 3 en todos los términos de la desigualdad. Y cuando yo resto 3 en los 3 términos de la desigualdad, lo que obtengo es esto. 2 menos 3 es menor o igual que f de x menos 3 menor o igual que 4 menos 3. ¿Y esto de dónde sale? Recuerde que cuando yo resto o sumo un mismo número en una desigualdad, la desigualdad no me cambia. Y tengo esto de acá. No le escuché. Que te por basura la hoja que se ve mucho el último renglón. ¿Qué si subo la hoja? Así. ¿Está bien? Entonces, muchachos, vuelvo y repito. Lo que queremos determinar es la distancia que hay entre los valores de la función y 3, que sería el numerito que tengo acá. O sea, ¿cuándo esto se tiene? Vamos a mirar esto cuándo se tiene. Primero, los valores de la función están, en el caso de las flechas grandes, entre 2 y 4. Fíjese y verá. En el caso de las flechas grandes, los valores de la función están entre 2 y 4. Pero que los valores de la función estén entre 2 y 4 significa, restando 3 en todos los términos de la desigualdad, que 2 menos 3 es menor o igual que f de x menos 3 y esto menor o igual que 4 menos 3. Ahora, vamos a mirar por aquí, más abajo, qué significa esto. Entonces observen aquí una cosa, muchachos. Aquí me va a quedar menos 1 es menor o igual que f de x menos 3 y esto menor o igual que 1. Entonces recuerde, cuando yo tengo una desigualdad de esta forma, lo que tengo en realidad es una sola, que es con valor absoluto. Cuando los valores de la función restado con 3 está entre menos 1 y 1, pues cuando la distancia entre los valores de la función y 3 son menores o iguales que 1. Entonces, muchachos, repasemos. Cuando los valores de la función están entre 2 y 4, es porque la distancia entre los valores de la función y 3 son menores o iguales que 1. Esta es la distancia entre los valores de la función, o entre f de x y 3. Esa es la distancia entre f de x y 3. Bueno, entonces observen una cosa. Volviendo a la tablita, muchachos. ¿Qué condición tiene que satisfacer x para que los valores de la función menos 3 en valor absoluto sea menor o igual que 1? Vuelvo y pregunto. ¿Qué condición tiene que satisfacer x para que la distancia, los valores de la función, la distancia entre los valores de la función y 3 sean menores o iguales que 1, estén a una distancia 1? Entonces fíjense en la tablita. ¿Qué le está diciendo la tablita? Le está diciendo, los valores de la función, véala acá, los valores de la función están entre 2 y 4, cuando la x está entre ¿qué valores? Entre 0.5 y 1.5. ¿Sí o no? Entonces uno dice, bueno, esto ocurre, esto que está ahí encima, esto que está aquí ocurre, o sea, f de x menos 3 es menor o igual que 1, siempre que x esté entre 0.5 y 1.5. O sea, siempre que ¿qué? Siempre que 0.5. Fíjese que yo le voy a restar 1, que es el numerito al cual me estoy acercando. Si le resto 1, observe cómo me queda la desigualdad, me queda así.
¿Y esto qué significa, muchachos? Esto significa que menos 0.5 es menor o igual que x menos 1. 1,5 menos 1 es 0.5, menor o igual que 0.5. Y esto que está acá expresado en valor absoluto es esto. Entonces de acá podemos concluir lo siguiente: los valores de la función o la distancia entre los valores de la función y 3, que es el que nosotros vamos a decir que es el límite, son menores o iguales a 1, siempre que los valores de x estén tan cercanos a 1, ¿cierto?, a una distancia pues menor o igual que 0.5. Entonces eso para las primeras flechitas que tenemos ahí. Entonces voy a escribir eso que acabé de decir acá. Los valores de la función de f de x menos 3 son menores o iguales que 1 siempre y cuando, o siempre que, la distancia entre x, los valores de x y 1, sea menores o iguales que 0.5. Muy bien. Esto era, muchachos, cuando teníamos una distancia, esto era cuando teníamos una distancia de 2, volviendo a la tablita. Espere que ya voy a quitar esta hoja. Volviendo a la tablita, fíjese que la distancia entre los valores de la función que estamos tomando es de 2, ¿cierto? La distancia entre ellos, entre los extremos. Fíjese, cuando tomamos algo más pequeñito, cuando nos acercamos más, alguien podría decir, bueno, profesor, es que para mí estar cerca es estar a una distancia, por ejemplo, en este caso, de 1 centésima, ¿cierto? Eso para mí es estar cerca, estar a una distancia de 1 centésima con el número. Entonces uno lo que se tiene en este caso que preguntar es, bueno, fíjese que... Hola. Pero en definitiva nunca se va a estar lo suficientemente cerca. Entonces, ¿cómo se puede determinar el valor? Para allá vamos. Permíteme y verá que ya vamos, ya le voy a mostrar cómo. Entonces, fíjese, muchachos, para el caso en el que los valores de la función están entre 2,99 y 3,1, para estos, muchachos, para estos que tenemos acá en la tablita, vuelvo y se los muestro. ¿Qué pasa para estos valores? Fijémonos, estos valores están a qué distancia de 3, ¿cierto? Entonces, volvamos otra vez. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Permítame hacer 2 pasitos que son demorados y enseguida vamos a mirar entonces cómo se define el límite. Entonces fíjense, muchachos, para el caso en el que los valores de la función están entre 2,99 y 3,01, fíjense que 2,99 menos 3 es menor o igual que f de x menos 3, y esto es menor o igual que 3,01 menos 3. ¿Qué nos queda aquí al lado izquierdo? Nos queda menos 0.01 menor o igual que f de x menos 3, y esto menor o igual que 0.01. O sea, volvió y nos apareció el valor absoluto de la función menor o igual que 0.01. O sea, la distancia entre los valores de la función y 3 es menor o igual que 1 centésima. ¿Y esto cuándo ocurre? ¿Cierto? Porque una persona dice, profesor, para mí estar cerca es que los valores de la función y 3 estén a una distancia menor que una centésima. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver esto cuándo ocurre. Entonces fíjense otra vez la tablita, muchachos. Fijémonos otra vez en la tablita. En la tablita esto ocurría cuando los valores de x estaban entre ¿qué valores? Entre 0.995 y 1.005. ¿Sí o no? Entonces uno dice, esto ocurre. Entonces recuerden, muchachos, esta es la distancia, otra vez, entre f de x y 3 menor o igual que 1 centésima. Esa es la distancia menor o igual que 1 centésima. Entonces uno dice, bueno, ¿esto cuándo ocurre? Esa es la pregunta que uno se hace. Eso ocurre, o sea, el valor absoluto de f de x menos 3 es menor o igual que 1 centésima si la x, los valores de la x, que ya lo vimos en la tablita, está entre 0.995
y entre 1.005. Observen, muchachos, esto con respecto a 1, ¿qué significa? Si restamos 1 en los tres miembros de la desigualdad, significa esto. ¿Y esto qué significa? Significa que 0.005 con signo negativo es menor o igual que x menos 1, y esto menor o igual que 0.005 con signo positivo. Entonces, otra vez, muchachos, nos apareció el valor absoluto. Entonces uno dice, los valores de la función están tan cerquita de 3, a una distancia pues menor o igual que 1/100, si los valores de la variable están tan cerquitas de 1, a una distancia de 5 milésimas. Entonces, conclusión, f de x menos 3 es menor o igual que 0.01 siempre y cuando, o siempre que, los valores de la variable sean menores o iguales que 0.05. Entonces fíjate que ahí viene tu protesta, profesor, nunca vamos a estar de acuerdo, nunca vamos a estar lo suficientemente cerca, ¿cierto? Porque para alguien suficientemente cerca ya no es una décima, una centésima, sino una milésima, o en lugar de una milésima, una millonésima, ¿sí o no? Entonces, en realidad, ¿con cuántos números tendríamos que probar? Con una cantidad infinita. Una cantidad infinita de números tendríamos que probar para ver si la distancia entre los valores de la función y el número L están lo suficientemente cercas, ¿cierto? Uno tendría que probar con una infinidad de números. Entonces, como hay que probar con una infinidad de números, esto, muchachos, lo que acabamos de hacer con 2 numeritos, se tiene que satisfacer para todos. ¿Qué significa que se satisfaga para todos? Significa que cuando a usted le den cualquier número aquí positivo, usted sea capaz de encontrar otro numerito positivo como este, de tal manera que la diferencia entre los valores de la función y el límite sea menores que el que le dieron, siempre y cuando la distancia entre los valores de la variable y el número al cual se está acercando sea menores que ese que encontró. Esa es la definición formal de límite, y para esto se tardaron bastantes años. Esto no se aprende pues de la noche a la mañana, es bien importante que se sepa eso. Entonces, muchachos, vamos a dar la definición formal de límite y vamos a hacer el primer ejemplo, que es un ejemplo de los que aparecen, es un ejercicio pues del libro. Vamos a hacer 2 ejercicios que hay en el libro para que ustedes vean cómo se trabaja. Entonces, demos la definición formal de límite. Eso que acabamos de hacer es necesario para uno saber de dónde sale esto, muchachos. Esta es la definición formal de límite. Esta definición formal de límite, yo le voy a decir en el libro dónde la encuentran. La encuentran en la página 130. En la página 130 encuentran esta definición formal de límite. Yo la voy a dar un poquito, pues con algunas letras un poquito distintas, pero es exactamente lo mismo. Un número L es el límite de una función f Un número L es el límite de una función f cuando x tiende a c y escribimos límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L. Vamos a escribir así. Si ocurre lo siguiente, si para cada número positivo, en matemáticas se suele llamar épsilon, si para todo número positivo, épsilon, usted es capaz de encontrar otro, existe un delta mayor que 0, con la propiedad que acabamos de ver. ¿Cuál propiedad? Tal que si x es distinto de c y los valores entre f de x menos L son menores que el numerito que a mí me dieron, siempre
y cuando los valores de la variable estén tan cercanos de C a una distancia menor o igual que delta. Yo estoy haciendo algunos cambios ahí con la definición que aparece en el libro. Si usted observa el libro, los que lo tienen, dice por ejemplo que el valor absoluto debe ser mayor que 0. Ese mayor que 0 yo lo estoy reemplazando por esto, por x distinto de c. O sea, en otras palabras, muchachos, a uno no le importa lo que pase con la función en el punto, a uno le importa lo que pase a los alrededores de la función, en los alrededores, ¿cierto? Eso es lo que le interesa a uno. Cuando uno dice esto, cuando está quitando a c de entrada, al numerito al cual se está acercando, entonces es porque a uno no le está interesando lo que pase con la función en el punto, sino que a uno lo que le interesa es lo que pasa con la función en cercanías del numerito c que está acá. Entonces fíjese que esto es como parecido a lo que nosotros teníamos ahora. Para uno entender esto, uno tarda mucho tiempo, ¿cierto? Esto pues no se va a entender ahora, no se va a entender posiblemente en un mes ni en 2 meses. A mí me tardó casi 1 año para poderlo entender. Posiblemente a ustedes le tarde más o menos lo mismo. Pero trabajar con esto es otra cosa distinta, es una cosa relativamente sencilla. Trabajar con esto no requiere entender de una manera pues muy profunda el concepto. Requiere mirar ejemplos para aprender a trabajar con esto. Entonces quiero mostrar el primer ejemplito, si ya lo copiaron. El primer ejemplo es este, muchachos. Es con el que veníamos trabajando. La funcioncita que veníamos trabajando, que era... Se me perdió. Está acá. Era esta. Entonces, el primer ejemplo que quiero hacer es este, muchachos. Enseguida hacemos otro que está propuesto en el libro, es demuestre que el límite cuando x tiende a 1 de la función 2x al cuadrado menos x menos 1 sobre x menos 1 es igual a 3. Quiero hacer esta demostración para que ustedes vean cómo se trabaja con esta definición de límite. O sea, trabajar con la definición de límite es una cosa, entenderla es otra distinta. Para uno entenderla puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, para entenderla de manera profunda, ¿cierto? Hay conceptos que uno puede tardar 5 o 10 años para entenderlos, y es normal, en la universidad eso pasa. Uno no entiende por lo general cosas la primera vez que las ven y la primera vez que las lee. Tiene que tardar mucho y por eso aquí el estudio tiene que ser tan continuo y tan repetitivo. Porque si usted no estudia, lo más probable es que el segundo semestre o en el otro semestre ya no nos esté acompañando. Bueno, entonces muchachos, ahí tenemos el límite de una función y nos piden demostrar que este límite es igual a este número. Entonces yo quiero, antes de escribir acá, antes de escribir debajo, quiero hacer una especie de pastel, que es lo que hacemos nosotros cuando estamos estudiando. ¿Cómo así que pastel? Es hacer lo que quiero, por acá. Y voy a escribir, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero hacer la diferencia entre los valores de la función y el número L menor que un numerito que a mí me den. O sea, a mí me van a dar un número épsilon. Y yo digo, yo quiero hacer esto menor que epsilon. Y yo digo, bueno, ¿esto cuándo es menor que epsilon? Entonces empiezo a reemplazar. ¿Cuál es la función que me están dando? La función que me están dando es 2x al cuadrado menos x menos 1 sobre x menos 1. Y esto menos 3 debe ser menor que el numerito que a mí me den, cualquier numerito que a mí me den. Ahora yo lo que hago es, observen una cosa, muchachos, resulta que el polinomio del numerador yo lo puedo factorizar, ¿cierto? Y lo puedo factorizar como 2x más 1 por x menos 1. Así puedo factorizar el numerador.
sobre x menos 1 y esto es menos 3, señor. ¿Y ese 3 porque de dónde sale? Del anterior. ¿El 3 de dónde sale? Este 3 sale de acá. Están pidiendo demostrar que el límite de esta función vale 3. Es como le están pidiendo demostrar que ese límite vale 3, usted quiere hacer la diferencia tan pequeña como el número que le están dando. Esto es un pastel, aquí no hemos empezado a hacer el ejercicio. Todavía no hemos empezado a hacer el ejercicio, esto es lo que yo estoy haciendo de atrás para adelante. ¿Sí o no? Me estoy yendo de atrás para adelante. Ahorita me voy a ir a escribir el ejercicio de adelante para atrás. Bueno, muchachos, fíjense, ¿qué cosas puedo cancelar acá? El x menos 1 con el x menos 1 lo puedo cancelar. Y me queda esto. Póngase la manito en la boca para bostezar, mijo. Entonces, 2x más 1 menos 3 le da 2x menos 2 menor que epsilon. Muchachos, 1 menos 3 le da menos 2, entonces nos queda esto de acá. ¿Qué cosa puedo hacer acá? Sacar factor común. Sacar factor común 2 que multiplica a x menos 1 menor que epsilon. Entonces recuerde, muchachos, usted lo que quiere es, según la definición, voy a poner aquí la definición un momentico para explicar esto. Usted lo que quiere es, si le dan un número positivo, encontrar otro positivo también, de tal manera que cuando usted haga la distancia entre los valores de x y el numerito que se está acercando menores que ese numerito, entonces los valores de la función y L sean menores que epsilon. Y fíjese que ya llegamos casi a eso. Llegamos a esto que está acá. O sea, la diferencia entre los valores de la función y el límite, fui capaz de describirla en términos de los valores de la variable y epsilon. Y esto que está acá, cuando usted despeja, le va a quedar así. Entonces yo digo lo siguiente, terminé, aunque todavía no he empezado, ¿cierto? Pero terminé de hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque si los valores de la variable están tan cerquita de 1, a una distancia de epsilon medios, o sea, el número que a mí me dieron sobre 2, entonces los valores de la función van a estar tan cerquita de 3 a una distancia menor que epsilon. Por ejemplo, muchachos, si yo aquí hubiera reemplazado, si me hubieran dicho, cuando los valores de la función y 3 están menores que una milésima, entonces yo digo, cuando los valores de la variable están tan cerquita de unos, a una distancia menor que una milésima sobre 2. ¿De acuerdo? A una distancia menor. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Ya no hemos empezado. Este es el pastel. El pastel lo voy a tener por aquí a la mano. Entonces, este es el ejercicio, muchachos. Este es el ejemplo. Entonces, recuerde, me dan un número mayor que 0. Me dan este. Me dan un número mayor que 0. Podría ser una milésima, podría ser una centésima, podría ser una millonésima. Cualquiera. Aquí están todos. Si estoy diciendo que este es mayor que 0, aquí están todos, ¿cierto? Entonces, escojamos delta. Escojamos delta como ese numerito sobre 2. Lo acabamos de hacer en el pastel. Ya vimos cómo encontramos delta. Entonces observen, muchachos. ¿Qué pasa si la distancia entre los valores de x y 1 es menor que ese delta? Entonces ahí empiezo a devolverme de lo que hice ahora. Si esto es menor que delta, es porque esto es menor que epsilon medios. Si esto es menor que epsilon medios, es porque 2x menos 1 es menor que epsilon.
Dentro del 2 a multiplicar y me queda que 2x menos 2 es menor que epsilon. A continuación lo que hago entonces es partir este menos 2 como 1 menos 3 y esto es menor que epsilon. Luego lo que hago es multiplicar y dividir por x menos 1. Voy a copiar ese último pedazo aquí abajo. Es 2x más 1 por x menos 1 sobre x menos 1 menos 3 menor que epsilon. Y observen, muchachos, que esto es precisamente lo que me estaban pidiendo. Lo que me estaban pidiendo era demostrar que los valores de la función, que es 2x al cuadrado menos x menos 1 sobre x menos 1, están tan cerquita de 3 como yo quiera. O sea, menores que cualquier número positivo. Y hemos terminado. Entonces fíjense, muchachos, dado epsilon mayor que 0, dado cualquier número positivo, llámese una milésima, una millonésima, una trillonésima, yo soy capaz de encontrar un delta también mayor que 0, véalo ahí, ese delta, con la propiedad de que si los valores de x están tan cerquitas de 1 como ese delta, entonces los valores de la función están tan cerquita de 3 como se quiera, como me lo hayan pedido, ¿cierto? O sea, si me pidieron hacer los valores de la función tan cerquita de 3 como una millonésima, entonces yo digo, bueno, escoja delta una millonésima sobre 2. Y para los valores que satisfacen que la distancia con 1 están entre una millonésima sobre 2 o son menores que una millonésima sobre 2, para esos valores, los valores de la función están tan cerquita de 3, menores que una millonésima. Bueno, hagamos otro ejemplo, muchachos. Esto no le queda a uno claro. A uno tiene que hacer muchos ejemplos para poder que esto le quede claro. Entonces, en los ejercicios están en la página, arrancan en la página 159 del libro. Vamos a hacer otro ejercicio de estos para que nosotros veamos cómo se trabaja este tipo de cosas, muchachos. Entonces a usted por ejemplo en la página 159 en el ejercicio 1 le piden demuestre por ejemplo esto, que el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más x menos 5 es igual a 7. Demuestre esto. Entonces antes de resolverlo, vuelvo e insisto, antes de resolverlo uno tiene que tener una hojita aparte para mirar qué es lo que hay que hacer, muchachos. Entonces vuelvo y repito, si a mí me piden demostrar eso, esta hojita la voy a dejar por acá y voy a hacer mi pastelito por acá. Entonces digo, yo quiero hacer los valores de la función tan cercanos a 7 como yo quiera. Esto es lo que significa hacer los valores de la función tan cercanos a 7 como yo quiera, ¿cierto? Pero esto, muchachos, lo que significa es que x al cuadrado más x menos 5 menos 7 debe ser menor que el numerito que a mí me están dando. Otra vez lo mismo. Acuérdese que me estoy acercando a 3. Entonces eso me tiene que quedar en términos de la diferencia x menos 3. Entonces vamos a mirar para qué valores esto se cumple. Para qué valores de x. Observe que esto se cumple siempre y cuando x al cuadrado más x. Aquí me quedó menos 9, ¿cierto? Menos 12, perdón. Menos 12. Menos 12 es menor que epsilon.
idea. Le pregunto, ¿cómo no siento marcada? Y este se puede factorizar. Claro. Este se puede factorizar, ¿cierto? ¿Cómo? Mérmale el sonido al micrófono. Eso. Entonces, muchachos, este se puede factorizar buscando dos números que multiplicados den menos 12, ¿cierto? Y que sumados me den 1. Entonces está el 4 por 3. 4 y el 3. el 4 y el 3. Muy bien. Entonces tengo x más 4 por x menos 3. Quiero hacerlo tan pequeñito como yo quiera. Entonces observe que aquí me apareció el x menos 3, precisamente que era el que yo quería. Y me quedo acompañado de un x más 4, que también está en valor absoluto. Entonces esto me va a quedar como así. Entonces fíjense, muchachos, para yo poder quitar este de acá, tengo que asegurarme que ese numerito es o está controlado por un valor. ¿Qué significa que está controlado por un valor? Significa, ¿qué pasa si esto ocurre? Si esto ocurre, entonces pasa que x menos 3 está entre menos 1 y 1, según las propiedades de valor absoluto que nosotros tenemos. Y como lo que quiero es ver x más 4, el valor absoluto de x más 4, ¿cómo lo puedo controlar? Entonces lo que necesito es que me aparezca aquí dentro un x más 4. Para que me aparezca aquí dentro un x más 4, necesito entonces sumar por 7 en ambos extremos de la desigualdad, ¿cierto? Sumo 7, me queda así. Queda 7 menos 1 menor o igual que x más 7 menos 3 menor o igual que 1 más 7. Entonces observe que en este caso, muchachos, lo que nos queda es 7 menos 1, 6, es menor o igual que x menos 4, que x más 4, y esto a su vez es menor o igual que 8, ¿cierto? Nos queda así. Entonces observen una cosa, muchachos, el valor absoluto de x más 4, es mayor o igual que 6. Por lo tanto, 1 sobre valor absoluto de x más 4 es menor o igual que un sexto. ¿Y por qué necesito yo esto? Porque fíjense que yo necesito despejar a este de acá. O sea, fíjense, muchachos, cuando yo despejo de acá el x menos 3, lo que me va a quedar es algo así, epsilon sobre valor absoluto de x más 4. Y este señor necesito que sea menor que alguien. Este señor es menor que ¿cuánto? Es menor que un sexto, por esta desigualdad que tengo acá. Entonces esto va a ser menor que epsilon por un sexto. Y este va a ser el delta que... Voy a repetir, por favor. ¿Qué le repito? Desde el principio. Sí. Del principio de la clase, principio del curso, principio del ejercicio. O lo último que acabé de hacer. Lo del 1, profe. Lo del 1. Sí, señor. ¿Esta desigualdad se entiende? Sí, profe, ahí sí. Ahí sí, 2 es menor o igual que 3. ¿Cómo es un tercio comparado con 2? Con un medio, perdón. Respóndame. Si 2 es menor o igual que 3, ¿cómo es un tercio comparado con un medio? Un tercio es menor. Un tercio es menor o igual. Entonces lo mismo que tenemos acá. X más 4 es mayor o igual que 6. Por lo tanto, un sexto tiene que ser mayor o igual que 1 sobre x más 4. Se suba la hojita para verlo. Así. Así se ve. X más 4 es mayor o igual que 6. 1 sobre x más 4 es mayor o igual que un sexto. ¿Sí está claro?
Sí, profe, no lo entendemos. Diga pues que no entiende pues, a ver pues, que la tiene confundida pues. Hasta la desigualdad estamos bien. Es donde no entendemos cuando usted dice un sexto menor o igual que uno sobre X más. Yo no estoy diciendo que un sexto sea menor o igual, estoy diciendo un sexto es mayor o igual. Ah, bueno, ¿Entendió esto? ¿Entendió que si 2 es menor que 3, un tercio es menor o igual que un medio? sí, señor. Entonces, ¿por qué no entiende que si 6 es menor o igual que x más 4, un sexto es mayor o igual que 1 sobre x más 4? Si 2 es menor que 3, un tercio es menor o igual que un medio. O esto pues, esto que está aquí se lo va a poner. Todo el mundo sabe esto. Si A es menor que B, entonces 1 sobre B es menor que 1 sobre A. Eso es una demostración que está en el libro, que está como ejercicio. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe cómo se hace esa demostración, muchachos? No. Dividido entre A, B. ¿Qué cosa dividido entre A, B? Profe, Hola. profe, que entonces el 8. ¿Cuál 8? Este de acá. ¿Cuál 8? Este. Ese, profe, ese. Ah, bueno, este 8 yo no lo necesito, pero estaría por acá. El 8 no lo necesitamos. Entonces pues, podemos concluir que 1 sobre x más 4 Es menor o igual que un sexto. O sea, es por el 1, o sea, eso es una propiedad entonces. Conclusión. Esa propiedad. Pues le estoy preguntando, ¿cómo se demuestra esta propiedad? Esta es otra propiedad que se demuestra de atrás para adelante, muchachos. Vea, uno quiere demostrar que 1 sobre B es menor que 1 sobre A. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre cuando 1 sobre B menos 1 sobre A es menor que 0. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre cuando A por B, que multiplica a estos, es menor que 0. Ahí estoy haciendo esta resta. Y fíjese cuando esto es menor que 0. Como lo de abajo es positivo, según las hipótesis, esto es menor que 0 solamente cuando el numerador sea menor que 0. Y el numerador es menor que 0 solamente cuando A es menor que B. Ahí está. Entonces, si A es menor que B, ¿esto cuándo ocurre? Esto ocurre cuando A menos B es menor que 0, o sea, cuando A es menor que B. Entonces, fíjense, muchachos, uno se devuelve. Si A es menor que B, esta diferencia es menor que 0. Si esta diferencia es menor que 0, entonces esto se tiene. Si esto se tiene, esto se tiene. Si esto se tiene, esto se tiene. Y si esto se tiene, esto se tiene. Ahí está la demostración de por qué 1 sobre B es menor que 1 sobre A si A es menor que B. Es una demostración que está planteada en el libro como ejercicio que ustedes tienen que haber hecho ya hace mucho rato. Y si no la han hecho, tranquilos que ahí está la tarea, muchachos, montada en la plataforma para que hagan los ejercicios y empiecen a hacer estos problemitas. Bueno, muchachos, entonces volvamos al ejercicio. El ejercicio es este, todavía no hemos empezado. El ejercicio es este, todavía no hemos empezado. Estábamos haciendo un pastel en una hojita aparte. Entonces yo digo, dame cualquier número mayor que 0.
Vos me das cualquier número, una milésima, una millonésima, lo que sea. Y yo te digo, sea delta igual a epsilon sobre 6, a este. Entonces, ¿qué pasa si esto ocurre? ¿Qué pasa si los valores de los valores de la variable x están tan cerquitas de 3 a una distancia pues menor que ese delta? Vamos a ver qué ocurre. Entonces ocurre lo siguiente. Ocurre que los valores de x menos 3 van a ser menores que epsilon sextos. Y si esto ocurre, muchachos, entonces recuerden lo que pasaba. Entonces lo que pasaba es que valor absoluto de x menos 3 multiplicado por 6 va a ser menor que epsilon. Pero recuerde que 6 era menor que x más 4. Entonces a usted le va a quedar x menos 3 por x más 4 en valor absoluto menor que epsilon. Y si esto ocurre, entonces es porque x al cuadrado, haciendo el producto, más x menos 12 en valor absoluto es menor que epsilon. Y si esto ocurre es porque x al cuadrado más x menos 5 menos 7 es menor que epsilon. Pero yo te hago una pregunta. Si usted no hace el pastel, ¿usted determinaría el 6? Por la fórmula. No se puede. Si uno no lo hace de atrás para adelante primero, no es capaz de encontrar ese delta. Gracias. Bueno, de nada. Uno lo debe hacer primero de atrás para adelante para poder llegar a la conclusión de que los valores de la función están tan cerquita de límite como uno quiera. Hola. En este ejercicio usted controló a x más 4. ¿Y cómo selecciona uno, por ejemplo, para controlar en vez de x más 4, controlar x menos 3? Es que x menos 3 no hay que controlarlo. O sea, controlar es una palabra pues en este caso extraña. Significado de controlar significa acotar. Acotar es encerrar o limitar. Y en este caso x menos 3 no hay que limitarlo porque x menos 3 es precisamente x menos 3 es el término que nosotros queremos que sea menor que el delta mayor que 0. Entonces en este caso no hay que hacerlo. Si a uno le hubiera quedado aquí otro término en lugar de x en esta hojita anterior, si no nos hubiera quedado x más 4, sino que nos hubiera quedado, por decir algo, x menos 2. Entonces uno dice, bueno, lo que hace es tratar de controlarlo con un numerito acá. Como uno está buscando números cercanos a 3, esos números cercanos pueden ser los que están a una distancia 1. Entonces uno dice, ¿cuándo el valor absoluto es menor que 1? ¿Cierto? El valor absoluto de esto es menor que 1 si los valores están entre menos 1 y 1. Tiene esto de acá. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre, por ejemplo, x menos 2 es menor que 1 y mayor que menos 1 cuando los valores de x están entre... Profe, una pregunta, profe. Hola. Sí, entonces en el parcial uno tiene que entregar el pastel y la respuesta original. En el parcial usted primero presenta el pastel para que le anulen el examen y después ya ahí sí presenta la respuesta original. No, mentiras. Pues yo llamo a esto un pastel, pero esto no es un pastel. Aquí lo que estoy haciendo es trabajar de atrás para adelante, muchachos. Esto lo llamo un pastel, es trabajar de atrás para adelante. Ya que estoy trabajando de atrás para adelante y aquí ya me devuelvo. Después de que encontré el delta, ya soy capaz de devolverme. Hola. Profe, ¿no hay otra forma más sencilla de hacer? No hay una forma más sencilla de hacerlo. Por eso este concepto puede tardar
muchos años en entenderse. Una pregunta, entonces una respuesta. Sí. La hoja que acaba de pasar en una parte decía que x menos 3 por 6 es igual, que x menos 3 por 6 menor que epsilon es igual a x menos 3 por x más 4 menor que epsilon. O sea que usted utilizó el x más 4 del pastel o es una operación matemática. Yo lo utilizó. Este que está acá. Ese que está allá usted lo implementó en la demostración donde dice que x menos 3 por 6 es igual a x menos 3 por x más 4. O sea que si eso lo pasó allá, pues hizo una operación matemática en la misma demostración. O sea, no, esto que está aquí, pues yo lo usé acá. Cuando dije que el 6 era menor que este numerito. O sea, yo lo puedo usar de dos formas, lo puedo usar así o lo puedo usar como un cociente. Como este cociente, como este que tengo acá, como 1 sobre x más 4 es menor o igual que un sexto. También lo puedo usar así. Pero sigamos haciendo unos 100 ejercicios a ver si cogemos la pitica. No, es que la pitica se coge solo, eso no se coge con el profesor al frente. Ya no hacemos más ejemplos. Hola. Sigue haciendo el supuesto de si fuera x menos 2. Hola, ¿alguna otra pregunta? El supuesto. El supuesto, el que está haciendo. De si fuera x menos 2. El supuesto. Espérate un momentico. O sea, si a mí me apareciera esto, x menos 2. Si a mí me apareciera x menos 2. Y lo necesito controlar. Controlar significa acotar o encerrar. Entonces yo lo podría encerrar por valores cercanos. Un valor cercano es 1. O sea, los valores, yo quiero los valores de x que están a una distancia 1 con el 2. O sea, si aquí tiene el 2, los valores que están a una distancia 1 son los que están acá. Son estos. Estos son los valores que están a una distancia 1. Entonces uno ¿cómo lo podría controlar en términos de lo que necesita? Esto es tener esta desigualdad, según las propiedades de valor absoluto. Y tener esta desigualdad lo que significa es, para usted tener un menos 3 acá, lo que necesita es restar 1 en todos los términos de la desigualdad. Y fíjese que cuando yo resto 1 me va a quedar menos 2 es menor que x menos 3 y esto a su vez es menor que 0. Entonces el x menos 3 me quedaría, o el x menos 2 me quedaría controlado a partir del x menos 3. ¿Cómo? Si el x menos 3, por ejemplo, es mayor que menos 2 y el x menos 3 es menor que 0, entonces este x menos 2 va a ser menor que 1. Entonces fíjese, si x menos 3 es menor que 0, entonces este valor absoluto es menor que 1. O si x menos 3 es mayor que menos 2, entonces esta diferencia va a ser menor que 1. Esto es lo que significa controlar. ¿Cuáles son las condiciones que necesito para poder acotar o que esto me quede pues menor que una cantidad, menor que una cierta cantidad dada? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, muchachos, entonces con esos ejemplitos traten ustedes de hacer los ejemplos que están en el libro, que son muy similares. Son muy similares a esos que están ahí. Pasemos ahora entonces a lo que son los teoremas. Teoremas sobre límites. Estos teoremas sobre límites, pues hay varios, ¿cierto? El primero es que el límite es único. ¿Cómo así que el límite es único? O sea, si usted sabe que al acercarse a un número, una función se acerca a L, digamos L1, pero el límite cuando se acerca a ese número también le da, digamos, un numerito L2, necesariamente esos dos números tienen que ser iguales.
Eso es lo que llama el límite es único. Aquí entonces uno dice que el límite es único. Cuando esto ocurre. Lo otro, muchachos, es el álgebra de los límites. O sea, si usted sabe que el límite cuando x tiende a c de una función es a, y el límite cuando x tiende a c de una función, llamémosla g, es b, entonces el límite de una suma o resta va a ser la suma o resta de los límites. El límite cuando x tiende a c de f de x más o menos g de x, pues va a ser a más o menos b. Las constantes también pueden salir. Si k es un número real o una constante, entonces el límite cuando x tiende a c de k por f de x va a ser k veces el límite cuando x tiende a c de f de x, o sea k veces por a, k por a. Bueno, muchachos, esos teoremas yo les voy a mostrar dónde están. Ya les voy a decir dónde están esos teoremas sobre límites. Esos teoremas sobre límites están en el módulo 7. La página es la 137, ahí empiezan a ver esos teoremitas. Y de estos teoremas pues uno ya puede ir mirando algunos otros, como el límite de un producto, el límite de un cociente. Ahí están en la página 138, muchachos. Entonces este límite, esta segunda propiedad, se dice que el límite de una suma o resta es la suma o resta de los límites, así se dice. Y el tercero se dice que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función, ¿cierto? Así es como se dice pues en este caso. La propiedad, otra propiedad pues de los límites, ¿cierto? Es que el límite de un producto es el producto de los límites, o sea, el límite cuando x tiende a c de f de x por g de x, límite de un producto, es el producto de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. Y obviamente el denominador no puede ser cero, siempre y cuando el denominador sea cero, ¿cierto? El límite del denominador pues no sea cero. Bueno, y hay muchos más, muchachos. Hay otro, ustedes lo pueden ver en el libro, las propiedades. El límite, por ejemplo, cuando x tiende a c de f de x elevada a una potencia positiva, va a ser la potencia del límite. Esta es la potencia del límite, o sea, va a ser a la n. Esas son las propiedades pues que ustedes pueden leer ahí en el libro. Ahí están algunas. Entonces miremos algunos ejemplos, muchachos, de cómo luego sigue las consecuencias. Ahí se lee pues que el límite de una función polinómica, cómo se encuentra el límite de la función polinómica, ¿cierto? Es simplemente reemplazar la x pues por el numerito. Cómo encontrar el límite de una función racional, ahí también dice cómo. Pero vamos a mirar entonces esas herramientas en los ejercicios que tenemos. Los ejercicios que tenemos, los ejercicios propuestos son estos. Entonces miremos estos ejemplos, muchachos, de cómo... Pero un momentico a la hoja pasada, profe, un segundito solamente. Es página 114 del libro. No, 138. Página 138 del libro, muchachos. Ahí están los teoremas sobre límites, están todas las propiedades. Página 138 del libro.
Dice, el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una resta es la resta de los límites, el límite de un producto es el producto de los límites, el límite de un cociente es el cociente de los límites, el límite de una función potencia es la potencia del límite, en fin. Y en las consecuencias está el límite de una función polinómica, cómo se encuentra, el límite de una función racional, cómo se encuentra. Bueno, entonces, en los ejercicios de la página 159 le piden a usted lo siguiente: evalúe los siguientes límites. Vamos a mirar cómo se evalúan estos límites. Fíjense que aquí ya no nos están pidiendo demostrar. Demostrar es una cosa distinta, evaluar es otra cosa muy distinta, ¿cierto? Entonces a usted le piden, evalúe por ejemplo el límite cuando x tiende a 3 de 4x al cuadrado menos 36 sobre x menos 3. Empecemos con este. Entonces observe, muchachos, en este caso este límite, si usted observa, cuando los valores de la x están cerquita de 3, x al cuadrado, los valores de x al cuadrado están cerquita de 9, multiplicado por 4 está cerquita de 36, menos 36 está cerquita de 0, y los valores del denominador también están cerca de 0. Entonces esto es lo que nosotros llamamos una forma indeterminada 0 sobre 0, ¿cierto? Así se le llama esto, forma indeterminada de la forma 0 sobre 0. Profesor, ¿y cómo hago yo para evaluar este tipo de límites? Piense en lo que hemos trabajado en álgebra y trigonometría, factorización o racionalización, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchachos, ¿cómo se puede factorizar el numerador? Siempre uno debe pensar en factorizar o en racionalizar. 2x menos 6 2x menos 6 por 2x más 6 al cuadrado, no. 2x menos 6 por 2x más 6 sobre x menos 3. ¿Y qué otra cosa ven ustedes que podamos hacer ahí en el numerador? Factor común, ¿cuánto? de 2. 2 acá y 2 acá. 4. 4 que multiplica a x menos 3 por x más 3 sobre x menos 3. Te vuelvo y repito, ¿por qué 4? Porque aquí hay un factor común 2 y aquí también hay un factor común 2. En el primero multiplica x menos 3 y en el segundo el 2 multiplica al x más 3. Entonces aquí se ve que estos dos se pueden cancelar. Esa palabra cancelar a mí como que no me gusta mucho, se pueden simplificar. Y esto es 4 por x más 3. Y fíjense, muchachos, que lo que tenemos acá entonces es el límite de un polinomio. Límite cuando x tiende a 3 de 4x más 4 más 12, ¿cierto? Nos queda así. Y si usted observa, muchachos, si usted observa las propiedades que ya les acabé de mencionar, en las propiedades que les acabé de mencionar le dice cómo evalúa el límite de un polinomio. Esa es una consecuencia. En la página 139 está la consecuencia CL6. La página 139 está la CL5, dice el límite de una función polinómica. ¿Cómo se encuentra el límite de una función polinómica? Dice, reemplace la x por el número. Entonces dígame, ¿cuánto vale este límite, muchachos? ¿Reemplazo la x por cuánto? 24. Reemplazo la x por 3 y me queda 12 más 12, 24. Entonces, en otras palabras, muchachos, ¿qué significa esto? Que cuando los valores de la variable independiente están cerquita del número 3, los valores de la función de esta están cerquita de 24. Vuelvo y repito, cuando los valores de la función están cerquita de 3, los valores de la variable están cerquita de 24. Profesor, ¿y eso cómo se ve gráficamente? Vamos a ver esto gráficamente, muchachos. Vamos a ver lo que acabamos de hacer gráficamente. Fíjense que la gráfica de la función es E4x más 3. O sea, es una función
que corta el eje X en 12. Vamos a suponer que por acá está el 5, el 10, 15, 20, 25, 30, 35, etcétera. Entonces voy a suponer esto, muchachos. Voy a hacer la gráfica de la función. La función es 4x más 3. 4x más 3. Profe, que me sube la hoja, porfa, que no se ve bien. La bajo, esta. Suba el gráfico. ¿Cuál gráfico? Todavía no he hecho ningún gráfico. Subo el plano cartesiano. Ese es el plano cartesiano. Todavía no he hecho ningún gráfico, pero tranquilícese con calma. No se enoje. Ese es el plano cartesiano. Este es el eje X. Este es el eje Y. Entonces la función, recuerde, la función que nosotros estamos graficando es esta, es 4x a la 2 menos 36 sobre x menos 3. O lo que es lo mismo, muchachos, es 4 por x más 3, que es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque esto se puede escribir como 4x más 12. Entonces fíjense, esta es la forma que nosotros llamamos pendiente intercepto. Intercepta el eje Y en 12, o sea, lo va a intersectar por acá lo intersecta. Y fíjense que cuando la x vale 3, la y vale 36. O sea, si uno por aquí tiene 1, 2, 3, cuando la x vale 3, la y vale 36. Es una recta con pendiente 4, o sea, es una recta que es así. Pero recuerde que hay un problemita, muchachos, hay un problemita. La función en 3 no está definida, porque el 3 no pertenece al dominio de la función. Entonces acá tengo que tener un huequito. En 3 tengo un huequito, muchachos. ¿Por qué? Porque fíjense que la función en 3 no está definida. La función en 3 no está definida, entonces tiene que tener un huequito ahí. Y obviamente la gráfica de la función, como es una línea recta, pues seguirá hasta más infinito. Hola. Una pregunta, ¿por qué dice que cuando evalúa, digamos, cuando x vale 3, ¿por qué vale 36 la y si vale 24? 24. Ah, porque me equivoqué. Que me equivoqué. Este puntico es 24. Porque me equivoqué, es 24. Lo importante es que aquí la función no está definida, muchachos. ¿Por qué no está definida? Porque fíjense que no puedo dividir por 0, ¿cierto? Y el valor que hace que el denominador sea 0 es x igual a 3. Este puntico tiene coordenadas 3,24, ¿cierto? Ese puntico de arriba tiene coordenadas 3,24. Entonces observen una cosa, muchachos, cuando nosotros nos acercamos a 3, o los valores de x, ¿cierto? Están cerquita de 3, bien sea por la derecha o bien sea por la izquierda, los valores de la función están cerquita de 24. Cuando los valores de x están cerquita de 3, los valores de la función están cerquita de 24. Esa sería la forma de verlo gráficamente, ¿cierto? En los ejemplos que uno tiene en el libro, por lo general tiene rectas, tiene parábolas, tiene funciones conocidas. No son funciones pues muy difíciles de graficar. O lo que ya sabemos, cómo se trasladan gráficas o cómo se comprimen, ¿cierto? O se alargan. Este ya está listo, muchachos, ya lo hicieron. Voy a quitar la hojita. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para terminar.
Supongamos que nos piden evaluar este límite, muchachos. El límite el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo menos x a la 3 sobre h. Supongamos que nos piden evaluar este límite. Entonces lo primero que uno nota en ese caso, muchachos, es observe que si h, los valores de h están cerquita de 0, el numerador está cerquita de 0 también, porque este término está cerquita de x a la 3 y menos x a la 3 pues me va a dar cerquita de 0, y el denominador también está cerca de 0. Entonces uno siempre que tiene esas formas indeterminadas, lo que debe tratar de hacer es transformarla, la expresión, en una que sea similar. Pregunta: ¿cómo puedo factorizar el numerador? Eso es la diferencia de cubos. Diferencia de cubos, muy bien. ¿Y cómo se factoriza esa diferencia de cubos? X más H menos X. Ajá. Abre paréntesis y coloca entre paréntesis X más H al cuadrado. Listo. Más. Sí. Dos veces no. La voy a hacer por aquí abajo. X más H menos X. X2 más X más H al cuadrado más X más H por X. por X. Ajá. Más X al cuadrado sobre H. Muy bien. ¿Y por qué esto me va a ayudar a cambiar la forma indeterminada? Observe, en el primer corchete, ¿quién se me anula? X, y me va a quedar H, que multiplica a X más H al cuadrado más X más H por X más X al cuadrado sobre H. Me va a quedar esto, porque en el primer corchete puedo sumar. X menos X me da 0 y obtengo esto. ¿Y quién puedo simplificar ahí, muchachos? La H. Entonces me va a quedar límite cuando H tiende a 0 de la expresión de arriba, que es X más H al cuadrado más X más H por X más X al cuadrado. Me quedó esto sobre 1, porque cancelé la H con la H. Y eso sobre 1 pues es la expresión de arriba. Y aquí el paréntesis está mal puesto. Ahí me equivoqué, ¿cierto? Es X más H al cuadrado más X más H por X más X al cuadrado. Muchachos, ¿qué pasa cuando H tiende a 0? Fíjense que cuando H tiende a 0, ¿cuánto tiende este numerito, esta expresión que tengo acá en el primer paréntesis? A X más 0 al cuadrado. La segunda expresión, a X más 0 por X. Y la tercera, a ella misma. Porque fíjense que esto es una constante con respecto a H. Esto no está variando con respecto a H. Me queda esto. Y observen, muchachos, que esto es X al cuadrado más X al cuadrado más X al cuadrado. O sea, 3X al cuadrado. ¿Alguien sabe cómo se llama esto que está acá? ¿Alguien sabe cómo se llama el 3X al cuadrado? Esa es la derivada de la función X al cubo. Es lo que llaman la derivada, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante. Todavía no lo vamos a ver. Esta que está acá es la derivada de X al cubo, de esta. Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí por hoy. Profe, ¿dónde hiciste el tachón ese X más H al cuadrado? Ese era un paréntesis que me equivoqué. Puse el paréntesis donde no.
Ah, listo, profe, gracias. Sí, ahí puse un paréntesis y ahí no va paréntesis, el paréntesis va dentro del cuadrado. Bueno, muchachos, gracias por la atención. Stop. Le di grabar. Hay que darle stop. Ah, ya está grabando.